sentados en lugares celestiales. Capítulo 6. Las moradas del Espíritu, y los lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Entendiendo el ámbito profético, el hombre espiritual. Dios nos revela el mundo espiritual a través de las Escrituras, y en ellas podemos encontrar el ancla y la seguridad para caminar confiados en ese mundo para algunos tan desconocido. Sin embargo, este ámbito invisible, la realidad espiritual, es necesaria experimentarla para poder movernos en ella. El reino de Dios tiene que ser una experiencia viva, de la que podamos extraer todas las riquezas de su gloria. De nada sirve saber intelectualmente todas las cosas que vivieron en lo espiritual los grandes hombres de Dios en la Biblia, si no podemos verídicamente poseerlas para nosotros mismos. Es maravilloso leer que Ezequiel vio la expansión de la gloria y los querubines que se movían con ella, pero es mucho más extraordinario cuando Dios nos permite verlo con nuestros propios ojos espirituales. Es fabuloso estudiar que Juan fue arrebatado al cielo, pero mucho mejor es saber que Dios nos pueda llevar a nosotros. ¿No es así? Esto es entrar el reino. Jesús dijo: no temáis manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Mi reino no es de este mundo. Así como yo no soy de este mundo, tampoco vosotros sois de este mundo. Juan 18:36. Dios quiere que dejemos de pensar como seres terrenales, limitados a este plano existencial, y que pensemos como seres celestiales. Como gente de reino, como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos llamados para anunciar las virtudes y toda la multiforme gama del poder de Dios. Entrar en las dimensiones del Espíritu, es conocerlo a Él personalmente. Esta es la esencia primordial del ámbito profético. Porque el testimonio de Jesucristo, la esencia de toda verdad revelada, es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19 dividido entre uno o paráfrasis. Cuando hablamos de lo profético, no solamente nos referimos a hablar profecías en la iglesia, sino a todo lo que se refiere al mundo invisible. Dijimos anteriormente, que somos espíritus, que habitamos en un cuerpo y que nos comunicamos, sentimos, pensamos, y operamos en el mundo natural a través del alma. Dijimos también, que todo espíritu tiene toda la capacidad de ver, oír y experimentar el mundo espiritual. Añadimos que todo espíritu que se ha unido con Dios, tiene toda la capacidad de verlo, oírlo y moverse en él. Nuestro espíritu está compuesto de una serie de componentes que nos hacen funcionar como seres espirituales, y de estos quiero destacar 3. 1. La intuición. 2. La conciencia. 3. La comunión con Dios. En estos 3 segmentos podemos recibir diversos tipos de revelación, así como entrar en las diferentes regiones o lugares celestiales. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, en su manifestación profética, nos revela algo concerniente al reino de Dios, nos da a conocer a Cristo y nos otorga entendimiento del mundo espiritual en general. Esto se puede dar a nivel intuición, como una palabra, una sensación o una vaga forma de visión. En este caso, lo correcto no es decir, así dice el Señor, como muchos tienen por costumbre, ya que esto es muy delicado, sino decir tengo un fuerte sentir que, o tengo la sensación que. A nivel conciencia, vamos a experimentar la convicción de pecado. Las voces de alerta cuando estamos entrando en un camino equivocado, o un profundo sentimiento de paz y seguridad al caminar en lo que es correcto. A nivel comunión, es el donde la gama de posibilidades es más diversa y compleja. Aquí nuestro nivel de relación con Él será determinante, así como el tipo de llamado y de dones que Dios por su misericordia quiera manifestar en nosotros. Visiones, revelaciones, arrebatamientos, éxtasis. En el nivel de la comunión, es el donde vamos a experimentar los diferentes niveles de revelación. 1. Impresiones proféticas. Estas son, como su nombre lo indica, impresiones que vienen a nuestro espíritu. Pueden ser sumamente específicas y obstinadas. Sin embargo, pueden ser contagiadas por nuestros sentimientos, sobre todo al momento de interpretarlas. En estos casos, tampoco podemos decir concerniente a ellas así dice el Señor. 2. Visiones y sueños. Estas son visiones claras, donde nuestros ojos y oídos espirituales ven con toda nitidez. Pueden venir mientras estamos despiertos y conscientes,
o a través de sueños, mientras dormimos. En este tipo de manifestación profética la conciencia interactuará con la comunión, trayendo discernimiento para saber de dónde proviene lo que estamos recibiendo. Los mensajes que vienen de Dios siempre traerán consigo una sensación de justicia, paz o gozo, aunque lo que estemos oyendo o viendo sea quizás un juicio o la advertencia de una catástrofe. Nota: este tipo de profecía necesariamente tiene que ser juzgada por ministerios proféticos o apostólicos. Las visiones vendrán siempre en medio de una clara conciencia de la presencia de Dios. Cuando el diablo está interfiriendo con mensajes aparentemente proféticos, siempre traen consigo inquietud, temor, o algo que no encaja enteramente con nuestra conciencia. 3. Éxtasis y parusías. Además de estas formas de revelación profética, vamos a tener una más profunda que es el éxtasis. En esta experiencia, participa todo nuestro cuerpo espiritual. Va más allá de una visión. Es entrar en la visión misma, como si te tomaran y te metieran dentro de una película. Ya no solamente eres observador, sino que ahora eres participante. Este es el caso que vemos, por ejemplo, cuando Pedro ve el lienzo con los animales. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Hechos 10:13, 4. Arrebatamientos. Esta es la experiencia de reino más extraordinaria a la que Dios está llevando a sus escogidos. Dijimos anteriormente que todo espíritu que es uno con Jesús puede oír, ver y experimentar el reino invisible de Dios. Añadimos también que en Jesús están unidos los cielos y la tierra. Luego entonces, todo el que es uno con el Señor puede también moverse tanto en las dimensiones celestiales como en la terrenal. Jesús pagó el precio para sentarnos con Él en lugares celestiales. Y esto no es solamente una posición de autoridad que teológicamente poseemos. Todo lo que Jesús conquistó para nosotros no es automático, tenemos que entrar en posesión de cada verdad. Por ejemplo, Jesús murió por todos los pecadores. Esto no significa que ya todo el mundo es salvo. Cada persona tiene que abrazar el sacrificio de la cruz y entrar en el plan de salvación. Lo mismo sucede cuando Jesús destruyó el imperio del diablo a través de su muerte, pero esto no quiere decir que ya no hay más demonios en la tierra, ni que hay que dejar de hacer guerra espiritual. Los creyentes tenemos que anunciar esa victoria a los poderes de las tinieblas y someterlos bajo el señorío de Jesucristo, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta misma lógica, espiritualmente se aplica a la verdad de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. El Señor conquistó para nosotros el que pudiéramos estar en esas posiciones de autoridad y de revelación, pero tenemos que posicionarnos en ellas. Fuera de la salvación que es por gracia, todo lo demás tiene un precio que tiene que ser pagado. Y desde luego, el tener verídica autoridad espiritual, es uno de los más altos. Los lugares celestiales son reales, son moradas gloriosas de infinita revelación. Es la voluntad de Dios que entremos en ellos, que seamos establecidos ahí, y que gobernemos con Él desde los cielos, mientras estamos vivos aquí en la tierra. Dios está abriendo los cielos en una forma sorprendente. Sus puertas están siendo reveladas para penetrar en esta dimensión como nunca antes. El Hijo varón del cual habla el libro de Apocalipsis, según algunas interpretaciones, simboliza al glorioso remanente de la Iglesia. Está siendo arrebatado en muchas partes de la tierra para entender cómo gobierna el cielo y poder reinar así con Cristo Jesús. ¿Es esto bíblico? Sí. Lo vemos en el Antiguo Testamento muchas veces, y aún en el Nuevo, porque el Señor dijo que una cosa mejor tenía preparada para nosotros, por encima de lo que vivió la gran nube de testigos que vemos en el libro de Hebreos. ¿Qué es lo que Dios está hablándonos y cómo podemos entenderlo? Hay visiones y revelaciones que no pueden ser dadas a los siervos de Dios en la tierra, sino que estos tienen que ser transportados espiritualmente a lugares celestiales, para recibir lo que Dios quiere darles. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos el caso de Ezequiel. Él se encuentra cautivo en Babilonia, y Dios quiere revelarle la gloriosa visión de su templo. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año,
a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová, y me llevó allá. En visiones de Dios, me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí, y aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón, diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Ezequiel 41. Aquí, el profeta fue llevado a la más importante de las moradas celestiales, el templo de Dios. No fue a la tierra física de Israel, puesto que este templo nunca fue edificado ahí, sino al templo celestial. Las visiones entonces son revelaciones que vienen a nosotros, y los lugares celestiales son lugares a los que somos llevados y donde somos establecidos, como veremos un poco más adelante. En el caso del apóstol Juan, él se encuentra también cautivo en la isla de Patmos, y el Señor le dará la impresionante revelación del Apocalipsis. En esta compleja manifestación de lo profético, Juan tiene diversas experiencias en el Espíritu. Escuchará los sonidos celestiales, verá la parusía magnífica de Cristo glorificado. Se encontrará con una gran cantidad de visitaciones angélicas, que en muchos casos lo llevarán a diversos lugares en el mundo espiritual, y como Ezequiel, también será arrebatado al tercer cielo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Apocalipsis 4. 1, 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y me llevó en el espíritu al desierto. Apocalipsis 17 dividido entre 1 y 3. Vemos también que el apóstol Pablo narra experiencias de este tipo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Note que esto está en plural. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Segunda carta a los Corintios 12:1. Pablo estuvo en el tercer cielo y estuvo también en el paraíso, dos lugares celestiales diferentes. Pienso al estudiar detenidamente los escritos de este gran apóstol, que vivió muchas experiencias en cuanto a conocer los lugares celestiales, las moradas del Espíritu y las dimensiones del mundo invisible de las tinieblas. Pedro también habla acerca de Pablo, y de la sabiduría que Dios le dio para entender los cielos y las cosas de Dios. Y como algunas de ellas son difíciles de entender, él mismo tiene una experiencia extraordinaria en las dimensiones del Espíritu, cuando en la cárcel, a punto de ser ejecutado, él se encuentra en esta situación extrema, cuando un ángel se aparece en su celda, y le dice que se ciña sus ropas porque van a salir de la prisión. Aquí vamos a ver los dos ámbitos, el celestial y el natural, operando al mismo tiempo, además de cómo la potencia del mundo espiritual afecta innegablemente el mundo natural. Le dijo el ángel, cíñete, y atate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hechos 12:8. Pedro vuelve en sí, porque obviamente estaba en la dimensión del Espíritu. Durante todo este suceso, él cree que está teniendo una visión de éxtasis en la que él y el ángel atraviesan las rejas de la cárcel en forma sobrenatural.
A diferencia del apóstol Pablo que no sabe si su arrebatamiento es en el cuerpo o fuera del cuerpo, aquí la experiencia es claramente en el cuerpo. Lo que está sucediendo aquí, es que lo que están viviendo Pedro y el ángel en el mundo espiritual, se está reproduciendo en forma exacta en el mundo natural. Las dos dimensiones están en operación al mismo tiempo. El Espíritu de Dios tiene el poder para invadir toda la materia y transmutarla de un lugar a otro, atravesando incluso paredes, rejas, o una masa de gente como lo hizo Jesús. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Lucas 4, 29-30. Créame, aquí no pasó abriéndose paso a empujones, era uno solo contra una multitud irracional que quería matarle. Esto mismo le sucedió a Felipe, cuando le predicó al etíope en el camino a Gaza. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Hechos 8, 39-40. Esto es moverse en el reino de Dios. Esto es para nosotros hoy, y ya lo estamos viviendo. La revelación empezó a venir a mí cuando, estando en la ciudad de Aguascalientes, México, predicaba una conferencia de guerra espiritual con el hermano Roberto Ávila de Guatemala. La última noche, cerraba yo el congreso y la nube de su gloria nos envolvía por todos lados. Los predicadores decidimos salir por la puerta de atrás, para no interrumpir al espíritu que se estaba manifestando en medio de toda la gente. Al llegar a un pequeño cuarto, antes de salir, nos detuvimos para esperar al coordinador del evento. Mientras lo esperábamos, Roberto empezó a sentir un calor extremo, y se agarró el pecho, como alguien a quien le va a dar un ataque cardíaco, y sin decir más cayó en el suelo como muerto. En ese instante un ángel apareció delante de mí y poniendo su mano sobre mi hombro me dijo, no temas, él está siendo llevado a los cielos, pero volverá en breve. Me atravesé para que nadie lo tocara, y les conté a los demás lo que el ángel me dijo. Al poco tiempo, Roberto regresó y nos contó su gloriosa experiencia. Esto empezó a darme vueltas en la cabeza, y no tardó mucho en que Dios me llevara por primera vez a los cielos. El Espíritu me reveló cómo verdaderamente la sangre de Jesús abrió el acceso al trono de Dios. No solamente para que nuestras oraciones lleguen a Él, y alcancemos misericordia, sino para que nuestro espíritu, que es uno con Él, llegue literalmente delante de su presencia en las dimensiones celestiales. Dios empezó entonces a llevarme muchas veces delante de su trono y a revelarme tantas cosas, algunas están en este libro, y otras ya tendré la oportunidad de escribirlas, si Dios me lo permite, claro. En una ocasión, el Señor nos dio la orden a 4 profetas de ir a un encuentro con Él, al desierto de Nuevo México. Durante los 6 días de ayuno en que estuvimos ahí, el Señor nos abrió el mundo espiritual en una forma extraordinaria. Tuvimos experiencias de arrebatamiento en varias ocasiones y una de ellas fue muy especial. Habíamos estado adorando intensamente cuando de pronto nuestros espíritus fueron llevados delante de una enorme puerta en los cielos. Era una vivencia en común unidad, lo que permitía que nos viéramos las unas a las otras como si estuviéramos en la tierra. Podíamos también comunicarnos entre nosotras y nuestra voz se oía en las dos dimensiones. La figura de 2 seres a manera de leones gigantes custodiaban la puerta. Entonces oímos una voz que nos decía, hay lugares a los cuales solo le es permitido entrar a mi esposa y en forma corporativa. En ese momento, se abrió la puerta, y un camino de oro comenzó a desenrollarse como una alfombra delante nuestro. El pasaje conducía a un lugar por encima del trono de Dios. Y arriba de este se vislumbraban otros lugares, pero cuyo acceso estaba cerrado para nosotras en ese momento. Entonces, apareció un varón con semejanza del Hijo del Hombre, y debajo de sus pies todo empezó a volverse transparente y un nuevo lugar quedó a la vista. En él se vislumbraban reinos e impresionantes estructuras todas oscuras y complejas. Nosotras estábamos asombradas viendo todo eso cuando nos dijo, este es el lugar de la sabiduría. En este lugar, todo es revelado y todo viene a la luz. Las he traído aquí por causa de la batalla que van a enfrentar en contra del dominador de las tinieblas que tiene por sobrenombre la Reina del Cielo. La gran ciudad que gobierna sobre las naciones de la tierra. Esta batalla tiene que ser peleada desde este lugar en los cielos,
Aquí no tienen acceso ni a ver ni a entender ninguno de los príncipes de este siglo. Desde aquí les enseñaré a pelear en forma determinante y efectiva, y aquí estarán escondidas de los fuegos del enemigo. Yo las traeré aquí cuantas veces sea necesario, solo tenéis que pedirlo. También traeré a muchos otros, los que ya están listos para pelear aquí. Ha sido maravilloso desde ese día, Dios nos ha llevado tantas veces a ese lugar, para ver desde ahí, las estructuras del reino de las tinieblas. Desde los lugares celestiales, se vuelve clarísimo, dónde están localizados los poderes del diablo, y las áreas de su debilidad. Hemos visto tantas veces los millares de ángeles asignados para las batallas que vendrán de todos los niveles de jerarquía. También aquel día, el Señor nos mostró diversas puertas en los cielos y cómo se abrían en determinados tiempos y luego se cerraban y se volvían a abrir. Unas estaban eternamente abiertas y otras se abrían por las oraciones de los santos. Hay también caminos que unen toda la actividad angelical entre los cielos y la tierra. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Isaías 43:19. Esta es una profecía en lo natural, pero también en lo espiritual, es como lo vio Jacob en Betel, vio una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Génesis 28:16-17. Desde entonces, Betel quedó como un lugar donde Dios se manifestaba. Génesis 31:13. Ezequiel se encuentra también con un lugar así junto al río Quebar, donde Dios le muestra el cielo abierto, y esto origina una serie de poderosas experiencias con la gloria de Dios. El profeta sabe que ese lugar es especial porque recurre a él con frecuencia, y varios de sus éxtasis suceden en este sitio. Patmos es otro de estos lugares. El apóstol Juan no escribió el Apocalipsis a través de una sola visitación, sino a lo largo de una serie de éxtasis de arrebatamiento. La mayoría de estos traslados espirituales no fueron en el cuerpo, sino en el espíritu. Y estos sucedían en una cueva que se encuentra camino arriba de un gran monte en la isla. Hoy hay una pequeña iglesia ortodoxa, parte de un monasterio, pero todo alrededor son bosques vírgenes donde uno puede ir a orar. Cuando yo estuve ahí, de lo primero que me percaté es que la puerta del cielo que Dios abrió para Juan, sigue abierta. Y fue ahí, donde fui llevada durante 7 días en éxtasis, 4 de los cuales fueron dentro del corazón de Dios, como lo narré en un capítulo anterior. Durante la historia de grandes avivamientos, Dios ha abierto puertas en los cielos que aún no se han cerrado. Lo mismo sucede en lugares donde la oración de hombres o mujeres de Dios ha tocado los cielos y las han abierto. David dijo, y alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24:7. Hay lugares en la tierra, donde Dios tiene puertas establecidas para que su presencia se manifieste en forma extraordinaria y donde Él puede llamar a alguien a subir a los cielos. Varios montes en el Antiguo Testamento fueron puertas del cielo. Como el monte Moría, donde Abraham llevara a su hijo Isaac para ser sacrificado. Más tarde lo usara David para establecer ahí el arca del pacto, el monte de Sión, desde luego el monte Sinaí, el Carmelo, donde Dios hizo descender fuego del cielo por medio del profeta Elías, el monte Tabor, donde Jesús se transfiguró. Las puertas de los cielos fueron abiertas junto al Jordán, donde Josué pasó en seco y luego donde Elías fue arrebatado con todo y cuerpo. Las puertas de los cielos unen las dos dimensiones, los cielos y la tierra, para que el reino de Dios se manifieste entre nosotros en toda su sobrenaturalidad. Ahora bien, Jesús dijo, yo soy la puerta. Esto quiere decir que en él podemos llegar a los cielos, no solamente después de la muerte, sino ahora. La sangre de Jesús abrió literalmente lo que separaba las dos dimensiones y lo sigue haciendo. Cuando entendemos esto, podemos abrir puertas en los cielos por medio de la sangre de Jesús en cualquier lugar de la tierra y los cielos se abrirán y toda manifestación de lo celestial se dejará ver sobre la tierra. Tenemos que cambiar nuestras oraciones pasivas, que nada más están esperando que Dios haga las cosas, cuando en realidad, Él nos ha dado la autoridad de hacerlas nosotros. Empiece a adorar verdaderamente, honre el nombre del Señor,
clame que los cielos se abran, porque su reino venga, y su voluntad sea hecha, y verá lo que empieza a suceder. A mayor poder y unción, mayor será el resultado, y no se extrañe de que a algunos escogidos por él les diga ven y sube. Pablo, quien fue poco entendido en algunos de sus escritos, habló de esta posibilidad de ser llevado a dimensiones espirituales con el Señor. No solo en la experiencia de su arrebatamiento, sino como algo que él también experimentó en más de una ocasión. Dice en su segunda epístola a los Corintios, después de hablar de la habitación celestial, de la cual ya hemos hablado. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables. Segunda carta a los Corintios 5:6. Ahora bien, Pablo no piensa en ningún momento que, mientras estamos en esta vida, estamos ausentes al Señor. Él mismo dijo, en Él nos movemos, estamos y somos. También sabe con toda certeza, que Jesús viene a morar a la vida del verdadero creyente. Luego aquí está hablando, no de la vida después de la muerte, sino de moverse en las dimensiones del Espíritu, habla de entrar en los lugares de su presencia, los lugares celestiales. Él usa claramente en este pasaje las palabras procuramos ser agradables. ¿En dónde? ¿En el cuerpo o fuera del cuerpo? Si se estuviera refiriendo a cuando nos morimos y llegamos al cielo, no usaría el término procurar ser agradables, porque ya entrado en el cielo, después de esta vida, ya no va a procurar ser agradable, porque por la justificación de Cristo, será absolutamente agradable. Luego entonces, el término procurar, solo es válido mientras haya la opción de fallar o de no ser agradables. Jesús quiso crear una iglesia sobrenatural que se moviera no solo en la misma forma que él lo hizo en la tierra, sino que hiciéramos mayores cosas, porque él iba al Padre. Mayores cosas, quiere decir, una vida mucho más poderosa que la que él vivió. Él dijo, os conviene que me vaya, ¿por qué? Porque por el Espíritu tendríamos acceso a todo el reino de Dios. En esta dispensación, en que Dios está revelando en forma extraordinaria las dimensiones del Espíritu, nos está dando a conocer lo que quiere decir lugares celestiales. El cielo no es una enorme planicie, llena de nubes con el trono de Dios en medio y con ángeles adorándole por todos lados. El cielo está compuesto por diversos lugares. Estos están manifestados en diversos planos espirituales, y cada uno revela algo diferente de Dios. Tenemos que entender que el Padre no es un señor de barbas blancas sentado en un trono. Dios es la más grande y diversa gama de atributos y verdades inefables, y algunas insondables. Dios se presenta y se manifiesta en forma diferente, según el atributo o la forma de su ser que él quiere dar a conocer en determinado momento. Dios no tiene un solo rostro, ni tampoco Jesús. Daniel lo vio como un anciano de días. Ezequiel, como una expansión de fuego. Juan, como uno semejante al Hijo de Hombre. Josué, como un varón de guerra. Jacob, lo vio cara a cara. Moisés, lo vio en formas diferentes. Él hablaba con Dios cara a cara, pero obviamente aspiró y miró algo diferente cuando el Señor le mostró su gloria. Lo tuvo que meter dentro de la peña para que no muriese. Esto fue una experiencia mucho más fuerte que el hablar rostro a rostro. En este pasaje, Dios le dice a Moisés, pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Éxodo 33:20. Ahora, la pregunta es cómo es que Dios hablaba con Moisés cara a cara, Éxodo 33:11. Y sin embargo, le dice que si mira su rostro morirá. La respuesta es que Dios tiene diferentes rostros, y hay uno que es tan temible, por la relación con la gloria que éste tiene, que nadie lo puede ver y vivir. Dios entonces decide conjugar las dos dimensiones, para que su siervo pueda vivir esta experiencia, y le dice, aquí hay un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña. Aquí vemos dos lugares, uno celestial, junto a mí, y otro natural, la peña. Ahora bien, algo fuertísimo debió manifestarse cuando Jehová pronunció su nombre y toda su bondad pasó frente a Moisés, que lo tuvo que esconder. A veces, Dios me ha permitido experimentar diversas manifestaciones de su nombre, cuando Él lo pronuncia frente a mí. Su rostro cambia de uno a otro, es como una secuencia de visiones,
todas diversas y maravillosas que se manifiestan cuando le hace resonar su nombre. El grave error es tratar de imaginar a Dios. No os hagáis imagen de nada de lo que esté en los cielos. Él tiene que ser percibido en el Espíritu. Si los hombres de Dios tuvieron estas experiencias en el Antiguo Testamento, cuánto más grandes no serán para nosotros, que tenemos a Cristo en nosotros y somos uno con Él. La verdad es muy clara y sencilla: abra su espíritu y recíbala. Si los cielos y la tierra son uno en Cristo Jesús, y usted es un espíritu con Él, los cielos y la tierra son uno con usted, y usted puede ver y experimentar todo lo que hay en el cielo por medio de Jesús. El cielo está lleno de lugares maravillosos, donde tenemos que ser establecidos. Estar sentados en lugares celestiales quiere decir haberse posicionado en ellos. Esto es tomar la habilidad que Jesús nos dio de entrar en ellos, sentarnos ahí, y hacerlos nuestros. No es automático, como tampoco lo es tomar posesión de nuestra herencia. La puerta fue abierta por Jesús, pero nosotros tenemos que pasar al otro lado y tomar posesión de lo que Él conquistó para nosotros. El Hijo de Dios habló de algunos de estos lugares. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Juan 14:2. Él no solo preparó el camino para después de la muerte, sino qué sentido tendría unir los cielos y la tierra si dice: sabéis el camino. Tiempo presente, Él se está refiriendo a algo que Él ya les había mostrado de su reino y de la sobrenaturalidad de éste. Hay lugares gloriosísimos, como lo es el lugar de la inteligencia. En este lugar se encuentran todos los misterios de la ciencia que le han sido revelados al hombre. Hay un lugar allá adentro, donde se encuentran todos los idiomas de la tierra, y donde literalmente puedes trasladarlos del mundo invisible al mundo visible. Dios me ha hecho penetrar este sitio varias veces y en ellos he recibido el inglés, el 80% de lo que sé de francés y el portugués. Un día Dios me permitió dar una enseñanza de italiano, porque a los hermanos se les olvidó llevar intérprete. Y le traduje a una de mis compañeras de guerra espiritual toda una información de mapeo espiritual que nos estaba dando un turco. El Señor le habla a Job de este lugar, y le pregunta: ¿de dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Dios entiende el camino de ella, y conoce su lugar. Job 28:20 y 23. También inquiere: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites, y conozcas las sendas de su casa? Job 38:19-20. En la morada de la luz se encuentra el poder más grande de la verdad. Ahí todo es transparente, y nada puede ser oculto. La verdad es luz purísima. Dios te establece aquí cuando estás dispuesto a caminar en la transparencia más absoluta, diciendo la verdad, cueste lo que cueste. Aquí las mentiras blancas, de las máscaras religiosas, no tienen cabida. Posicionarte en este lugar te da una autoridad impresionante frente al reino de las tinieblas. Tu voz empieza a operar desde este lugar, y tiene un impacto que convierte el alma. El poder de la verdad derrumba todo argumento, cuando es hablada desde una posición celestial. El precio de establecerse en este lugar es altísimo, requiere profundos niveles de cruz, y de total destrucción de tu reputación. Aquí no pueden entrar ni las más mínimas autojustificaciones, ni autoprotecciones. Es un lugar que te expone continuamente. Es fuego consumidor, lo que hay ahí adentro, pero fuego, del cual sales como bronce bruñido. Aquí se deshacen teologías y normas de hombres, para conocerlo a Él como es y no como dicen los religiosos que Él es. En este lugar tus ojos son cambiados, para ver como los cielos ven, y no como los hombres ven. Todo lo espectacular de los métodos de los hombres, se vuelve sombrío y abominable desde este lugar. Aquí hay cámaras escondidas de infinita revelación, cosas inefables, como decía el apóstol Pablo. Otro maravilloso lugar es el paraíso, donde puedes comer de las hojas del árbol de la vida y sanar. Este árbol contiene todo lo que implica restauración y sanidad. Es como lo vio el profeta Joel, cuando veía la generación que no podía ser vencida. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, como el huerto del Edén será la tierra delante de él.
Joel 2 dividido entre 2 y 3. Ahí hay fuentes y lagos de paz, donde Él hace reposar el alma, como dice el Salmo 23. El universo celestial es tan vasto que no alcanzarían enciclopedias enteras para describirlo. Pero los cielos están abiertos para usted, en Jesucristo. Yo tan solo he entrado a los umbrales de cosas extraordinarias, y mi anhelo es extenderme aún más hacia adelante, para ver si logro asir aquello para lo cual fui asida. Mi oración más ferviente es que Dios levante una generación que conozca su gloria. Que todo aquel que ha venido a Jesús seas libre de su entendimiento terrenal y limitado. Nadie enciende una luz y la encierra en una vasija, dijo el Señor. Pero nosotros es lo que hemos hecho. OH. Nos hemos encerrado en velos tan densos de religiosidad, de un cristianismo mental e ineficaz, siendo que Dios nos entregó las dimensiones más poderosas de su reino. Vivimos proclamando cosas que ni entendemos. Hacemos terrenales tantas verdades sobrenaturales que Dios nos dio, porque es más fácil ser terrenal y estar en control de tu mundo, que ser sobrenatural y que Dios esté en control de tu mundo. Ruego a Dios que estas páginas despierten una sed y un hambre inagotable por Dios, y que lo pueda conocer en las dimensiones profundas que Él tiene para usted. Y doblo mis rodillas, para que los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.